La lluvia caía en Santiago, golpeando con fuerza contra las ventanas de la librería Neruda, mientras Mariana, cansada y desesperada, rebuscaba en un viejo baúl de su abuela. Isabel, con la mirada perdida en un pasado distante, susurraba un nombre: Javier. Un nombre que resonaba en las páginas amarillentas de un diario secreto, revelando un amor prohibido, florecido bajo la sombra del Chile de Allende. Un amor que terminó abruptamente en la noche del golpe, dejando tras de sí un silencio pesado, una promesa rota y un misterio que Mariana, contra su voluntad, ahora necesitaba desentrañar. La librería, a punto de quebrar, era el menor de sus problemas. La verdad escondida en el diario podría destruir todo lo que creía saber sobre su familia, sobre Chile y sobre sí misma. El agua corría por los cristales de la librería Neruda, pintando el reflejo de las luces de la calle en borrones verdosos. Adentro, el olor a papel viejo y moho se mezclaba con el aroma intenso del café que Mariana preparaba, casi sin ganas. La lluvia era constante en Santiago, una melodía melancólica que acompañaba la banda sonora de su vida en los últimos meses. La librería, el tesoro familiar, se ahogaba en deudas. Cada gota de lluvia parecía un peso más sobre sus hombros. La presión era inmensa, pero la preocupación por la quiebra de la librería, con los acreedores llamando a la puerta, era pequeña comparada con el torbellino que se instalaba en su corazón. El diario de su abuela, Isabel, era un volcán a punto de entrar en erupción, escupiendo cenizas de un pasado que nunca había sabido que existía. Un pasado que, ahora, amenazaba con engullir su presente. Isabel estaba sentada en el viejo sillón, cerca de la chimenea que poco calentaba el ambiente. Sus ojos, antes tan vibrantes, ahora vagaban perdidos, como barcos en alta mar sin brújula. Una tenue sonrisa se formaba en sus labios mientras murmuraba algo casi inaudible, un nombre repetido como un mantra. Javier. Javier. Para Mariana, eran solo ecos de un pasado olvidado, ruidos sin sentido. Pero en las líneas escritas con tinta desvaída, en el diario, Javier era más real que nunca. El diario contaba la historia de una Isabel joven, una mujer que nunca había conocido. Las fotos antiguas pegadas en las páginas gastadas mostraban una Isabel radiante, de ojos brillantes, rodeada de amigos, en medio de un torbellino de carteles coloridos con imágenes de Salvador Allende y consignas revolucionarias. Era una época de esperanza, de ideales puros, de un Chile en ebullición. Era también la época de Javier. Las palabras de Isabel, escritas con una letra elegante y firme, describían un amor arrollador, un romance que florecía en medio de mítines, cafés literarios y conciertos de la nueva canción chilena. Javier, un joven músico, era descrito con un romanticismo arrebatador. Un líder estudiantil carismático, la guitarra siempre al hombro, una sonrisa que iluminaba cualquier sala, ojos llenos de un idealismo que Mariana echaba de menos en su tiempo. La descripción desbordaba ternura. Un amor que resonaba por los rincones del diario, vibrante e intenso como el propio Chile de aquel periodo. Mariana leía la historia de su propio país, reflejada en el amor ardiente de su abuela. La página que describía su primer encuentro mostraba una Isabel tímida, indecisa, encantada por la suave melodía de la guitarra de Javier. Canciones llenas de sueños y revuelta. La música era la voz del pueblo, la voz de la esperanza en un Chile en plena efervescencia política. Leía sobre mítines, sobre la energía contagiosa de las multitudes, sobre la pasión por la utopía de un país más justo. Pero la sombra del golpe militar de 1973 se acercaba, flotando sobre las páginas como un espectro. La alegría, el entusiasmo, la esperanza daban paso a un miedo creciente, a la creciente aprensión de vivir bajo un régimen autoritario. Las palabras de la abuela se volvían más cortas, más tensas. El miedo se filtraba en las líneas, un temblor en la caligrafía, como si la propia tinta temblara de terror. En un pasaje, Isabel describía el día del golpe, el terror que se apoderó de Santiago, la desaparición de Javier, la promesa de regreso, un volver siempre, que se convirtió en un silencio ensordecedor. La última entrada era un grito silencioso, un lamento en medio del caos, una incertidumbre sofocante. ¿Dónde está él? ¿Dónde está Javier? El diario terminaba ahí, truncado, dejando un vacío profundo, que Mariana sentía con el mismo dolor agudo de su abuela.
La lluvia, incesante, caía afuera, como lágrimas silenciosas en homenaje a un pasado perdido. La librería, un escenario para recuerdos que Mariana se esforzaba por comprender, se convertía también en el escenario de su propio drama. Ella no era solo la nieta que intentaba salvar la librería, era ahora la detective de un enigma familiar, buscando desentrañar la promesa rota, un amor robado por la historia, un misterio que, durante décadas, había estado silencioso, enterrado en las páginas de un diario y en el silencio cargado de su abuela. El peso de las promesas, de repente, estaba en sus manos. Y la verdad, ella sabía, estaba ahí fuera, esperando ser desenterrada. La lluvia en Santiago no daba tregua. Cada gota que golpeaba el cristal de la librería Neruda parecía resonar el vacío que Mariana sentía dentro de sí. El diario de su abuela, un tesoro y una carga, yacía abierto sobre su mesa, la débil luz de la tarde iluminando las páginas amarillentas, como si fueran hojas secas susurrando secretos. La imagen de Isabel joven, radiante, sonriendo junto a Javier, la quemaba como una brasa. Era una Isabel que Mariana nunca conoció, una mujer apasionada, idealista, presa de un amor que el golpe militar le había robado. El nombre Javier resonaba en la mente de Mariana, ya no como un murmullo sin sentido de los labios de su abuela, sino como un llamado urgente, una promesa rota, un pedazo perdido de su propia historia familiar. Con cada línea que leía, la historia de Chile se entrelazaba con la historia de su familia, revelando un pasado doloroso, lleno de silencios y omisiones. Leyó sobre los apasionados mítines, sobre las canciones de protesta de la nueva canción chilena que marcaron el romance de Isabel y Javier, sobre los encuentros furtivos en cafés literarios llenos de humo y debates acalorados. Con cada página, la imagen de Javier se volvía más vívida, más real. No era solo un nombre, sino un hombre de carne y hueso, con sueños, ideales y un profundo amor por Isabel. Un amor tan fuerte que traslucía incluso a través de la tinta desvaída del diario. Mariana se dio cuenta de que los recuerdos fragmentados de Isabel no eran solo lapsus de memoria, sino fragmentos de una historia más grande, una historia de amor, resistencia y pérdida. Las canciones de Víctor Jara, que su abuela cantaba sin parar, ahora adquirían un nuevo significado, un eco del pasado turbulento que moldeó la vida de su familia. Eran canciones de esperanza, de lucha, pero también de luto, de nostalgia. El relato de Isabel se volvía cada vez más angustiante a medida que se acercaba la sombra del golpe. Las palabras se volvieron más cortas, temblorosas, el miedo se volvía palpable entre líneas. La descripción de la noche del golpe era horrible, un retrato de la violencia que se abatió sobre Chile, destruyendo sueños, familias y vidas. La última entrada, un grito silencioso de desesperación. ¿Dónde está él? ¿Dónde está Javier? Resonaba en el silencio de la librería, causando un nudo en el pecho de Mariana. Una nueva ola de preocupación la invadió. No solo la librería estaba al borde del colapso, sino también su comprensión de la propia familia. El silencio que se cernía sobre su abuela, la ausencia de cualquier mención a Javier, en la historia familiar que conocía, eran evidencias de un pasado encubierto, de un secreto cuidadosamente guardado durante casi 50 años. Una foto antigua, olvidada en una de las páginas, llamó la atención de Mariana. Era una foto en blanco y negro, de baja calidad, mostrando a Javier con un grupo de jóvenes, algunos con rostros conocidos. Parientes, quizás tíos de Mariana. Una sonrisa despreocupada en sus labios, una mirada de esperanza en sus ojos. Pero algo en la expresión de algunos individuos en la foto, la tensión sutil en sus sonrisas, le provocó un escalofrío. Parecía más una foto de despedida que una foto de un encuentro casual. El descubrimiento de la foto reavivó una llama de esperanza en la búsqueda de Mariana. Si Javier aparecía en una foto familiar, eso significaba que su familia estaba más cerca de lo que imaginaba. Él no era solo un recuerdo olvidado de la abuela, sino un pedazo de su pasado familiar, un misterio que podría estar escondido en algún lugar de su propia historia. ¿Pero en qué lugar? ¿Y quién lo protegía? ¿Quién guardaba el secreto? La pregunta resonaba en el silencio de la librería, más fuerte que la lluvia que golpeaba incesantemente afuera. Las respuestas, Mariana intuía, estaban más cerca de lo que pensaba, quizás escondidas entre los polvorientos libros de la librería Neruda. El peso de las promesas era enorme,
pero Mariana estaba decidida a enfrentarlo. Tenía que descubrir qué le pasó a Javier y qué había hecho su familia para mantener esa historia secreta durante tanto tiempo. La lluvia incesante en Santiago parecía lamentar el pasado junto con Mariana. El diario de Isabel, un tesoro y una carga, yacía abierto sobre la mesa de la librería Neruda, sus páginas amarillentas iluminadas por la débil luz de la tarde. Las palabras de Isabel, escritas con una caligrafía elegante y firme, eran ahora un grito silencioso, un relato de un amor que floreció bajo la amenaza del golpe militar de 1973. El nombre Javier resonaba en la mente de Mariana, un mantra repetido en los susurros fragmentados de su abuela. Ya no era un nombre desconocido, sino la clave de un misterio que involucraba a su familia y la historia de Chile. La foto en blanco y negro, escondida entre las páginas del diario, era una pista crucial. Javier, joven y radiante, estaba rodeado de personas que Mariana reconocía vagamente como parientes. Una sonrisa tímida en sus labios, pero un brillo de inquietud en los ojos de algunos en la foto. Una alerta silenciosa que le heló la sangre. Era una imagen que respiraba un secreto, un misterio detrás de sonrisas forzadas. Mariana sintió un nudo en la garganta. Algo andaba mal, muy mal. La sensación de que había más que una promesa rota, sino una conspiración silenciosa por parte de la familia, se volvía cada vez más real. Con el corazón a mil, Mariana decidió buscar la foto en cuestión, analizándola con una lupa. En la esquina inferior derecha, casi invisible a simple vista, una letra casi borrada. Con cuidado, limpió el polvo con un pincel suave. Era una letra cursiva elegante. Casa de campo. ¿Un lugar? ¿Una contraseña? ¿Una dirección? La respuesta a esa pregunta podía ser la clave para desentrañar la desaparición de Javier. Una ola de esperanza, mezclada con un miedo inmenso, se apoderó de Mariana. Era como si el propio pasado le estuviera señalando el camino. La lluvia seguía cayendo, creando un ambiente sombrío y misterioso dentro de la librería. Mariana cerró el diario con cuidado, como si estuviera guardando un secreto precioso. La idea de casa de campo palpitaba en su mente. Era una pista, un hilo suelto que necesitaba seguir hasta el final. Sin embargo, el temor por descubrir una verdad demasiado dolorosa la acechaba. ¿Sería capaz de lidiar con lo que podría descubrir? El miedo era palpable, pero la determinación de desentrañar la historia de su abuela era aún mayor. En medio de la tormenta, una certeza se instaló en su corazón. La librería, con sus estantes de libros polvorientos y su atmósfera de secreto, se transformó en un portal a un pasado oscuro y doloroso. El destino de la librería era un detalle comparado con el peso de los secretos de su familia. Estaba en medio de una carrera contra el tiempo, una búsqueda de la verdad que podría destruir todo lo que sabía sobre su familia, sobre su abuela, sobre Chile y sobre sí misma. Y aquella noche, bajo la furia de la lluvia, Mariana salió de la librería. La clave, estaba segura, estaba en casa de campo. Y el camino para desentrañar el destino de Javier estaba esperando. La lluvia se intensificó, como si la propia naturaleza estuviera llorando por el peso de las promesas rotas, por los amores perdidos, por los silencios guardados durante décadas. El peso de la historia, del pasado, se imponía a Mariana. Pero ella no se dejaría aplastar. Seguiría adelante. Tenía una promesa que cumplir, la promesa de revelar la verdad. Una promesa hecha a su abuela, a la Isabel del pasado y del presente, y a sí misma. Mariana tomó su coche, conduciendo por las calles llenas de baches y oscuras de Santiago, su mente atada a la enigmática pista. Casa de campo. La ciudad se dormía, envuelta en una niebla densa, y por la lluvia torrencial que no daba tregua. La radio tocaba una canción melancólica de Violeta Parra, una canción sobre amor perdido y recuerdos dolorosos. La melodía parecía resonar el propio desespero de Mariana, la fuerza de sus dudas y el frío en la barriga que anticipaba un enfrentamiento con la verdad. Pero con cada golpe del volante, la determinación crecía en su interior, firme como la fuerza de un río que rompe la presa. Estaba camino a casa de campo, rumbo a un enfrentamiento con su propio pasado, el pasado de su familia y el pasado de Chile. La lluvia era el preludio de una tormenta mayor, una tormenta que estaba a punto de desvelar todos los secretos ocultos detrás de la promesa incumplida de Javier.
El peso de las promesas estaba a punto de ser revelado. La lluvia incesante de Santiago, ahora más fuerte, casi rompiendo la concentración de Mariana, la acompañaba mientras conducía hacia Casa de Campo. El nombre, antes solo una inscripción casi ilegible en una foto antigua, ahora resonaba en sus oídos como un trueno. La niebla densa cubría la ciudad, convirtiendo las calles en largos túneles oscuros, un escenario perfecto para los fantasmas del pasado. Sentía el peso de la historia sobre sus hombros, la responsabilidad de desentrañar un secreto que su familia había guardado durante casi 50 años. Un secreto que podría cambiar para siempre su vida y la vida de todos a su alrededor. El miedo la acechaba, en cada curva, en cada calle oscura. Eran los recuerdos de Isabel, los fragmentos de un pasado doloroso, las canciones de Víctor Jara resonando en sus pensamientos, las palabras del diario. ¿Dónde está él? ¿Dónde está Javier? El nombre de Javier, que antes era solo un murmullo sin sentido, se convertía en una fuerza imparable, llevándola hacia la verdad. Finalmente, después de horas de viaje, bajo la implacable tempestad, Mariana divisó Casa de Campo. No era una casa de campo en el sentido tradicional. Era una antigua propiedad familiar, ahora decadente, casi engullida por la vegetación salvaje y las sombras de la noche. Una enorme mansión, de arquitectura colonial, imponente y siniestra bajo la oscuridad y la lluvia. La imponencia del lugar contrastaba con su estado de abandono y decadencia, un reflejo quizás del destino de Javier, olvidado y perdido. Mariana estacionó el coche a cierta distancia, la humedad del aire le helando los huesos. La puerta de entrada estaba entreabierta, una invitación siniestra a la entrada. La lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales, formando un ritmo frenético, como si la propia naturaleza estuviera en estado de alerta. El miedo se mezclaba con su determinación. Respirando hondo, salió del coche, su cuerpo temblando, no solo por el frío, sino por la creciente aprensión. Al acercarse a la puerta, Mariana escuchó un ruido. Un sonido bajo, metálico, casi inaudible entre la tempestad. Dudó por un instante, pero la curiosidad, la fuerza de su búsqueda, la impulsó hacia adelante. Abrió lentamente la puerta y entró en la mansión. La oscuridad era total, interrumpida solo por algunos relámpagos que iluminaban momentáneamente el interior de la casa, revelando muebles cubiertos por sábanas de polvo, paredes húmedas y el fuerte olor a moho y abandono. Buscó el interruptor, sintiendo la textura fría y pegajosa de las paredes. Mientras luchaba contra la oscuridad, el ruido metálico volvió a oírse, más nítido esta vez, viniendo del fondo de la casa. Con pasos vacilantes, Mariana siguió la dirección del sonido, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Al doblar una esquina oscura, se detuvo, petrificada. La luz de un relámpago fuerte iluminó la escena. Un hombre, apoyado en una pared, sostenía un objeto metálico. Era una pequeña llave, de esas antiguas, trabajadas. Miró hacia arriba, sus ojos encontrándose con los de Mariana. Un hombre viejo, con rasgos familiares. Un hombre que Mariana reconoció inmediatamente, a partir de la foto del diario. Su tío, el tío Ricardo, un hombre que nunca antes había visto. Su mirada era fría, calculadora, una mirada que expresaba años de secretos guardados y un profundo temor. Sonrió, una sonrisa sin alegría, casi malévola. Una sonrisa que dejaba claro que la verdad estaba a punto de ser revelada, pero no de la manera que Mariana esperaba. En su mano apretaba con firmeza la pequeña llave antigua y dijo, con voz ronca, casi un susurro: «No deberías haber venido, Mariana. No deberías haber buscado a Javier». Y antes de que Mariana pudiera hablar, el tío Ricardo la agarró con fuerza y ella se desmayó, la llave cayendo al suelo a su lado, mientras la lluvia incesante de Santiago golpeaba los cristales de la vieja mansión.